cómo llegó a ser la mujer más influyente del planeta. Una niña que nadie quería ver. Esta es la historia de Oprah Winfrey, y no se parece a nada que hayas escuchado. Oprah no nació con oportunidades. No nació rodeada de amor. Y tampoco nació con un destino escrito. Nació en un mundo que parecía decidido a aplastarla antes de crecer. Pobreza extrema, abuso, rechazo, silencio. Cada capítulo de su infancia parecía una sentencia, no un comienzo. Pero entre todo ese ruido, había una niña que se negaba a desaparecer. Una niña con una voz tan poderosa que incluso cuando el mundo quiso apagarla, seguía buscando una manera de salir. Y un día, esa voz encontró un micrófono y el mundo cambió para siempre. Porque Oprah no solo contó historias, Oprah sanó historias. Transformó su dolor en propósito, su vulnerabilidad en fuerza y su voz en un puente para millones de personas que, como ella, alguna vez se sintieron invisibles. Hoy, Oprah Winfrey es más que un nombre, es un símbolo, una prueba viviente de que no importa lo que el mundo diga de ti, si tú decides contarte una historia diferente. Y en este video, vamos a recorrer paso a paso cómo una niña marcada por el trauma se convirtió en un ícono global de poder, empatía y liderazgo. Pero antes, bienvenido a De Pobres a Magnates, el canal donde aprendemos de quienes transformaron la adversidad en grandeza. Si este tipo de historias te inspiran, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campana, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu vida. Niñez, oscuridad total. Oprah Winfrey nació en 1954, en lo profundo de la zona rural de Mississippi. Nació en la pobreza más dura, esa pobreza que no solo falta en el bolsillo, sino en el corazón. Vivía en una casa sin agua potable, sin oportunidades, y muchas veces, sin cariño. Criada por su abuela porque sus padres no podían hacerse cargo. Oprah creció rodeada de vacío emocional y de un silencio que pesaba más que cualquier grito. Desde pequeña enfrentó lo que para muchos sería suficiente para quebrar un espíritu. Abandono, carencias materiales, violencia, abusos desde los 9 años, rechazo familiar, humillación en la escuela y una soledad tan profunda que parecía no tener fondo. Cualquier niño habría sido destruido por esto. Pero Oprah no. Aquí es donde aparece su primera gran cualidad, su resiliencia emocional. Oprah no eligió su dolor, pero sí eligió qué hacer con él. No se convirtió en una víctima eterna. Se convirtió en una alquimista emocional. Transformó cada golpe en combustible, cada rechazo en fortaleza, cada herida en propósito. Esta es la diferencia entre quienes se quedan atrapados en su historia y quienes usan su historia como plataforma. ¿Cómo puedes aplicar esta cualidad hoy en tu vida? La vida no te pregunta si estás listo cuando te golpea. Te golpea y ya. Pero tú sí puedes elegir qué haces con ese golpe. Oprah aprendió 3 principios que pueden cambiar la vida de cualquiera, incluso la tuya. 1. Deja de preguntarte ¿por qué me pasó esto? Esa pregunta te encierra, te deja en el dolor. 2. Empieza a preguntarte ¿qué puedo construir a partir de esto? Ahí es donde nace tu poder personal. No en lo que te hicieron, sino en lo que haces tú con eso. 3. Convierte tu dolor en dirección, no en destino. El dolor no vino a destruirte, vino a mostrarte de qué estás hecho. En medio de toda esa oscuridad, Oprah descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Mi historia duele, pero no me define. Y con esa frase, aún siendo solo una niña, empezó a crear la mentalidad que la llevaría a convertirse en un gigante. Porque a veces, la vida te entierra tan profundo que lo único que te queda es aprender a crecer. Adolescencia, la voz que se niega a callar. Cuando Oprah llegó a la casa de su padre en Nashville, no solo cambió de ciudad, cambió de universo. Pasó de la oscuridad, el ruido y el abuso,
a un hogar que, aunque estricto, tenía algo completamente nuevo para ella. Orden, disciplina y, por primera vez, una oportunidad. Vernon Winfrey no era un hombre suave. Era duro, directo, exigente. Le dijo a Oprah casi el primer día: «Si vas a vivir bajo este techo, vas a aprender. No voy a permitir que desperdicies tu vida». Para cualquier otra adolescente, esas palabras serían una carga. Pero para Oprah, fueron un salvavidas. Por primera vez, alguien creía que podía hacer algo. Y ella decidió creerlo también. ¿Cómo nace su voz? La voz de Oprah no apareció en un estudio ni en un concurso. Nació mucho antes, en su infancia silenciosa. Cuando era niña, hablaba sola para no sentirse sola. Le hablaba a las gallinas, a las muñecas hechas de maíz. Y sobre todo, le hablaba a Dios. Su voz fue su escape, su manera de sobrevivir, de no volverse invisible. En la iglesia descubrió que cuando leía un salmo, la gente se detenía, la escuchaba, se conmovía. Ese fue el primer momento donde Oprah sintió algo distinto. Mi voz toca a la gente. Su primer encuentro con su talento real fue: a los 12 años, Oprah recitó un poema en la iglesia. No era un evento grande. No había cámaras. Solo una niña temblorosa con un vestido demasiado grande y una vida demasiado dura. Pero cuando abrió la boca, el templo quedó en silencio. La gente empezó a llorar. Otros sonrieron. Otros sintieron una paz que no sabían explicar. En ese instante, Oprah lo entendió. Mi voz puede cambiar cómo se siente la gente. Y eso marcó su destino. A sus 14 años, en la escuela, Oprah descubrió otra parte de su talento: conectar con las personas a través de las palabras. Los maestros le pedían que leyera en voz alta. Ella no leía, interpretaba. Hacía pausas, cambiaba el tono, miraba a los compañeros a los ojos. Y todos la escuchaban como si estuvieran frente a una actriz profesional. Ahí nació su segunda certeza. No solo sé hablar, sé comunicar. Y a sus 17 años, Oprah confirmó su destino. Participó en un concurso de oratoria. Ella no tenía ropa elegante, no tenía preparación formal, no tenía pinta de ganadora, pero tenía su voz. Y esa voz, una vez más, conquistó la sala. Ganó el concurso, ganó respeto y ganó algo más poderoso que cualquier trofeo: una beca universitaria. Ese fue el momento donde su talento dejó de ser un refugio y se convirtió en un camino. Su segunda gran cualidad: la autenticidad que nace del dolor. Oprah no encontró su voz en una escuela de locución. La encontró en su historia. La autenticidad no fue una estrategia. Fue su verdad. No hablaba perfecto, no hablaba elegante, no hablaba como las presentadoras de la época. Hablaba real. Y lo real conecta más que lo perfecto. ¿Cómo tú puedes aplicar esto hoy en tu vida? 1. Tu talento no siempre se encuentra en lo bonito de tu vida, sino en lo que te salvó. Las habilidades que hoy te hacen fuerte, ¿nacieron de tu comodidad o de tus heridas? 2. La autenticidad es un superpoder en un mundo lleno de máscaras. La gente no quiere escuchar expertos perfectos. Quiere escuchar a alguien que entiende su historia. 3. Tu voz importa, aunque nadie te la haya validado antes. El mundo no decide si tu voz es valiosa. Lo decides tú cuando te atreves a usarla. En su adolescencia, Oprah descubrió algo que cambiaría para siempre la televisión, la cultura y millones de vidas. Su historia le dio una voz. Y su voz le dio un propósito. Lo que comenzó como un refugio para una niña herida, pronto se convertiría en la herramienta más poderosa de su vida. Oprah estaba a punto de entrar al mundo de los medios, pero lo que nadie sabía era que no venía a entretener, venía a transformar. Juventud, sus primeros pasos y su supuesto fracaso. Cuando el mundo te dice que no sirves, justo antes de que descubras quién eres.
Tras ganar su beca, Oprah entró a estudiar comunicación en Tennessee State University. Era la primera de su familia en ir a la universidad. Pero incluso allí, entre libros, clases y sueños, ella seguía cargando la sombra de su historia. Y aún así, su voz, esa voz poderosa, cálida y distinta, la volvió a empujar hacia su destino. A los 19 años, Oprah consiguió algo extraordinario: su primer trabajo en televisión, como reportera. Apenas una adolescente, sentada en el lugar donde muchos profesionales soñaban llegar. Pero aquí llega el primer golpe del mundo adulto. Oprah no servía para leer noticias. Eso le dijeron. Eso pensaban. ¿Por qué? Porque cuando cubría tragedias, lloraba. Cuando entrevistaba a alguien con dolor, se conmovía. Cuando veía injusticias, no podía esconderlo. En una sala llena de presentadores que parecían robots perfectos, Oprah era demasiado humana. Y en esa época, ser humano en televisión era un defecto. Un día, su jefe la llamó y le dijo una de las frases más duras de su vida profesional: Oprah, estás emocionalmente descalificada para las noticias. Le quitaron el puesto. La movieron a un programa que consideraban menor, un show de entrevistas local que nadie quería conducir. Para muchos, ese sería el final. Pero para Oprah, estaba comenzando todo. Y surgió su gran tercera: transformar el rechazo en dirección. Oprah lloró, dudó, se sintió humillada, pero no se derrumbó, porque descubrió algo que cambiaría la historia de la televisión. Lo que la hacía mala para las noticias, la hacía perfecta para conectar con la gente. Cuando le dieron ese programa menor, algo mágico ocurrió. No fingía, no ocultaba emociones, no actuaba, escuchaba de verdad. Y el público lo sintió. Por primera vez, Oprah estaba en un formato donde no tenía que esconder lo que la hacía especial. Su descubrimiento: esto es lo que se supone que debo hacer. En ese pequeño estudio, hablando con personas reales, Oprah sintió algo que nunca había sentido en las noticias: fluidez, naturalidad, conexión, propósito. El show creció, la audiencia creció, y Oprah descubrió que su camino no era informar, era sanar, escuchar, conectar, abrir conversaciones que nadie más se atrevía a tener. Lo que para sus jefes fue un fracaso, para su destino fue un desvío perfecto. ¿Cómo tú puedes aplicar esta cualidad hoy en tu vida? 1. No todo rechazo es una puerta cerrada. A veces es redirección. Los lugares donde no encajas te están diciendo que no son tu sitio. 2. Lo que otros ven como tu debilidad puede ser tu mayor fortaleza. Oprah lloraba demasiado. Era demasiado emocional. Resultado: creó el programa más influyente de la historia. 3. No luches para encajar donde no eres tú. Tu grandeza está en el lugar que te permite ser auténtico, no en el que exige que te escondas. Al salir de las noticias, Oprah pensó que su carrera había terminado. Pero lo que no sabía es que ese movimiento, ese fracaso, ese rechazo, la acababa de colocar exactamente en el camino que cambiaría su vida para siempre. Porque cuando la vida te quita algo, a veces es porque está a punto de darte algo mucho más grande. Oprah estaba lista para el siguiente salto. Y ese salto la llevaría a reinventar la televisión mundial. El nacimiento de una leyenda, cuando su verdad cambió la televisión para siempre. La etapa donde su autenticidad encuentra el escenario perfecto. Igna. Después de ser descartada de las noticias, Oprah aceptó su nueva asignación: conducir un pequeño programa de entrevistas llamado People Are Talking. Nadie esperaba demasiado del show. Nadie la veía como una amenaza. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Pero este fue el escenario que transformó su destino. En ese pequeño estudio, sin la presión de parecer perfecta, Oprah hizo lo que siempre había hecho:
Escuchó, sintió, conectó y habló desde su verdad. La audiencia lo sintió inmediatamente. El rating subió. La comunidad comenzó a pedir más. Oprah dejó de informar y empezó a sanar a través de las conversaciones. Su autenticidad creó un fenómeno local, y ese fenómeno atrajo la mirada de productores de Chicago, quienes buscaban reemplazar a un conductor en un programa llamado AM. Chicago, un show con baja audiencia casi cancelado. Parecía otro reto imposible. Pero Oprah ya conocía ese terreno. Los lugares donde otros fallan eran los lugares donde ella renacía. La revolución en Chicago. El efecto Oprah. A los pocos meses de llegar a Chicago, AM. Chicago pasó de ser el programa menos visto a ser el número 1. No porque Oprah fuera la más elegante ni la más técnica, sino porque era la más humana. Ella hacía lo que nadie en televisión se atrevía a hacer: hablar desde la vulnerabilidad, mirar a los invitados a los ojos, tratar al público como familia, decir la verdad sin miedo, compartir su propia historia, convertir cada dolor en una lección. Y esto, en un mundo de televisión fría y distante, fue una revolución. La cadena entendió lo que tenía entre manos. Así nació en 1986 el show que cambiaría la cultura mundial: The Oprah Winfrey Show. Esta es su cuarta cualidad: el valor de ser inconfundible. Oprah no imitó a nadie, no ajustó su esencia para ser aceptada, no modeló su estilo para encajar en la industria. Ella simplemente hizo lo que sabía hacer: transformar conversaciones en experiencias humanas. Y eso la volvió única, inconfundible y necesaria. La televisión estaba llena de presentadores perfectos, pero solo había una Oprah. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy en tu vida? Esta etapa te deja una enseñanza profunda, práctica y transformadora. 1. Lo que te hace diferente, te hace valioso. Deja de esconder lo que te distingue. Eso es justamente lo que el mundo necesita de ti. 2. No temas empezar en pequeño. El éxito de Oprah no nació en un gran show. Nació en un estudio pequeño, casi olvidado. Tu grandeza puede estar escondida en un lugar que otros no ven. 3. Tu autenticidad es tu arma más poderosa. Cuando tú eres tú, sin máscaras, atraes a las personas correctas, las oportunidades correctas y el camino correcto. Con The Oprah Winfrey Show, ella ya no solo contaba historias. Ahora cambiaba vidas. Cada conversación era una herida que se cerraba. Cada episodio era un espejo donde millones veían su propia historia. Y sin saberlo aún, Oprah estaba a punto de construir el programa más influyente en la historia de la televisión. Pero lo más grande todavía no había llegado. Porque la verdadera revolución empezaría cuando Oprah se diera cuenta de que su voz no solo emociona, su voz transforma. El ascenso al imperio, de mujer a mito viviente, la etapa donde su propósito se convierte en legado. The Oprah Winfrey Show se convirtió en un fenómeno global. No era entretenimiento, era un movimiento. Durante 25 años, Oprah abrió conversaciones que nadie se atrevía a tocar: trauma, abuso, autoestima, espiritualidad, salud mental, relaciones, perdón. No solo entrevistaba, elevaba, sanaba, transformaba. Y en ese proceso cambió la manera en que el mundo entiende la televisión. Oprah ya no era una presentadora, era una guía, una maestra, una amiga para millones, una luz para quienes vivían en oscuridad. Pero el éxito del show fue solo una parte de su ascenso. La empresaria que rompió todas las barreras. Oprah hizo algo que casi ninguna figura de televisión había hecho. Se convirtió en dueña de su propio contenido. Fundó su productora, Harpo Studios, Oprah al revés. Un movimiento visionario que le dio control creativo total, derechos de distribución, libertad financiera y la capacidad de construir un imperio mediático.
Fue la primera mujer negra en Estados Unidos en poseer un estudio de televisión, la primera presentadora en convertirse en billonaria y la primera en transformar su influencia en un negocio global. El impacto global. Su voz se vuelve universal. Oprah no solo creó un show, creó cultura. Su book club convertía cualquier libro en un éxito mundial. Sus entrevistas movían emociones planetarias. Sus enseñanzas espirituales transformaban vidas. Sus donaciones cambiaban destinos completos. Construyó escuelas, becas, programas de educación, centros comunitarios. Invitó a líderes espirituales como Maya Angelou, Eckhart Tolle, Deepak Chopra. Enseñó al mundo sobre gratitud, conciencia, vulnerabilidad, perdón y poder personal. Millones de personas despertaron gracias a ella. Y esta fue su quinta gran cualidad: el propósito como fuente de riqueza. Oprah entendió algo que muy pocas personas llegan a comprender. El éxito no es la meta. El éxito es el resultado de vivir tu propósito. No construyó un imperio para tener dinero. Construyó un imperio para servir. Y por eso funcionó. Cuando tu vida se mueve por propósito, no por presión. Cuando tu trabajo nace de tu alma, no de tu ego. Cuando tu misión ayuda a otros mientras te ayuda a ti, entonces el universo abre puertas que no sabías que existían. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy en tu vida? 1. Encuentra qué te enciende, no qué te conviene. La pasión real no se negocia. Tu propósito está escondido en lo que te mueve por dentro. 2. Mide tu vida por el impacto, no por la velocidad. El propósito no se construye deprisa, se construye con profundidad. No te compares, no te aceleres, pregúntate cada día: ¿a quién estoy ayudando hoy, aunque sea un poco? Cuando empiezas a vivir así, la vida te abre caminos que no estaban allí antes. Oprah comenzó en un show local, terminó con un imperio global. Lo mismo puede pasar contigo. 3. Ayuda a los demás mientras creces tú. El mundo recompensa a quienes elevan a otros. Tu impacto siempre será tu mayor riqueza. 4. Cuida tu historia. Tu dolor puede ser tu poder. Oprah no escondió sus heridas, las usó para sanar al mundo. Tú también puedes convertir lo que viviste en tu mayor vehículo de transformación. El legado. Oprah Winfrey no se hizo poderosa a pesar de su dolor. Se hizo poderosa por su dolor. No se convirtió en una leyenda porque tuvo suerte, sino porque se atrevió a contar su historia. En un mundo que quiso invisibilizarla, ella decidió iluminarse, y en ese proceso iluminó al mundo entero. Hoy, Oprah no es solo una mujer, es un símbolo, una prueba viviente de que, sin importar dónde naces, tú puedes reinventarte, reconstruirte y reclamar tu grandeza. Porque la historia de Oprah no es solo suya, es la historia de cualquiera que un día decidió dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Si esta historia resonó contigo, si algo dentro de ti despertó, entonces este es tu lugar. En De Pobres a Magnates contamos historias de personas que transformaron su vida, para que tú puedas transformar la tuya. Nuestra misión es simple pero poderosa: inspirarte, mostrarte el camino y recordarte que tu pasado no define tu destino. Si este video te tocó, te inspiró o te dio una nueva perspectiva, regálanos un like. Así nos ayudas a que este mensaje llegue a más personas como tú. Y si quieres seguir aprendiendo de grandes mentes, grandes historias y grandes transformaciones, te invito a suscribirte al canal y activar la campana, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver la vida. Gracias por ver este episodio de Pobres a Magnates. Nos vemos en la próxima historia.